Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues después de esta actividad de mindfulness para relajarnos un poco, entrar en ambiente, bajar el estrés del día, pues les invito a que arranquemos nuestra sesión del módulo 2, el fortalecimiento de la práctica docente desde la relación tutora. Como ustedes ya seguramente lo habrán notado dentro del material del curso, hay un manual que ustedes pueden descargar con todas las actividades, los contenidos de este módulo y principalmente, bueno, pues hay una serie, hay foros en donde ustedes pueden participar, pueden compartir sus experiencias. Más adelante habrá una evidencia que habrá que entregar. Sin embargo, hoy me quisiera enfocar en esta sesión en compartir con ustedes algunos elementos que les va a ser de mucha utilidad para no solo para elaborar su evidencia, sino también para mejorar la relación que tenemos de tutoría para quienes tienen tutorados, pero también entre colegas, profesores o con otras figuras. Y bueno, pues el día de hoy he preparado un material que pretende abordar algunos dispositivos que le llama una autora sudamericana, Rebeca Anijovic. Seguramente el apellido Anijovic les será familiar, les resultará familiar, porque, bueno, es una persona que ha aportado mucho a la formación de docentes y en uno de sus libros nos presenta algunos dispositivos para detonar el crecimiento profesional en maestros principalmente, ¿verdad? Y bueno, pues arranquemos entonces. Quisiera mencionar como punto de partida, hay un documento publicado en el 2021, me parece que es la versión más reciente, que se denomina Disposiciones para normar las funciones de tutoría y el proceso de selección del personal docente y técnico docente que se desempeñará como tutor en la educación básica. En estas disposiciones de la tutoría se menciona, se describe el perfil, las funciones del tutor y el enfoque que se pretende dar a la tutoría. Y de ahí he retomado algunas ideas para tener como base sobre la mesa estos elementos que no podemos dejar de lado, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son los rasgos de un tutor según estas disposiciones? Primeramente, generar un clima de confianza y de respeto. En la tutoría no puede faltar la confianza y el respeto. Como trabajamos con otros seres humanos, si tenemos este clima de confianza, nos permitirá pues profundizar, compartir, dialogar sobre temas que son delicados y que en ocasiones no es tan fácil abrir a otras personas. Además, reconocer la importancia de la reflexión sobre la práctica. Un tutor, una persona que desempeña esta labor, es consciente del valor que tiene la reflexión sobre lo que hacemos. En la docencia es muy común que entre colegas discutamos sobre autores, posturas epistemológicas, cuestiones de referentes teóricos. Y eso está bien porque habla de todo el bagaje que hemos adquirido a lo largo de nuestros estudios o de nuestro desarrollo profesional. Pero hablar de nuestras propias prácticas, reflexionar sobre lo que hacemos día a día, eso ya no es tan habitual. Eso ya a veces nos lo guardamos para platicarlo con compañeros o compañeras con los que tenemos una confianza tal que en donde nos permitimos abrir nuestra vida, ¿verdad? Sin embargo, en la tutoría, este es un elemento clave. Además, el planifica docente. Los tutores, las tutoras, principalmente en el área de la docencia, necesitamos desarrollar ciertas habilidades que nos permitan generar planificaciones de los procesos de mejora, porque a partir de esas planificaciones es posible orientar a otros compañeros en la implementación de acciones para la mejora de su práctica. En otras palabras, si nosotros somos conscientes de lo que hacemos, lo organizamos y a partir de esa experiencia podemos ayudar a otros, estaremos también orientándoles no solamente con recetas o con libros, sino también con comentarios, con experiencias, con ideas propias, creadas a partir de nuestro trayecto de profesional. Y bueno, pues este trabajo de tutoría también permite guiar la valoración positiva de los resultados del proceso de mejora. Hay algunos autores que hablan de que en la docencia es una de las profesiones en donde las personas suelen dudar con mayor frecuencia de lo que hacen, ¿no? Yo sé que no es exclusivo de los maestros,
pero no sé si ustedes se habrán dado cuenta o conocerán compañeros, compañeras, que generalmente se sienten como inseguros en lo que hacen y pareciera que requieren una palabra externa, ¿verdad? Para ganar mayor seguridad. Bueno, pues el tutor tiene que aprender a manejar también ese tema, que sus tutorados requerirán seguramente una valoración positiva de lo que están haciendo. Y por ello, fortalecer la autoestima, fortalecer este trabajo que realizan los compañeros es vital para un tutor. Y bueno, pues no menos importante, sino que más bien lo que nos permitiría generar esto es establecer un ambiente propicio para la tutoría. Dentro de los rasgos del perfil del tutor, si ustedes notan, tenemos rasgos técnicos, técnico-pedagógicos, como el saber planificar, como el saber guiar, pero también tenemos rasgos muy humanos, como el generar una confianza y un respeto, generar un clima que permita desarrollar la tutoría entre personas que están aprendiendo juntas. Ahora, estos rasgos del tutor se traducen en acciones, en funciones. ¿Cuáles son las funciones del tutor? Nos dicen estas normas de la tutoría. Primero, un tutor necesita participar en este tipo de actividades que son de fortalecimiento de su perfil o capacitaciones. Además, establecer comunicación con los tutorados. El vehículo por el cual se desarrolla la tutoría es la comunicación, y la comunicación con distintos matices y a través de distintas formas. El desarrollar las acciones de la tutoría y llevar un registro de evidencias. El tutor requiere contar con herramientas que le permitan organizar toda la información que recaba de sus compañeros tutorados, ¿no? Tener a un colega al cual le estamos apoyando nos exige organizar todo lo que esa persona nos va brindando como información, sus reflexiones, sus planeaciones, sus instrumentos, la manera en cómo desarrolla las ideas, y eso implica una capacidad importante de organización, de un registro, de sistematización de las evidencias. Además, orientar el tratamiento de los contenidos curriculares, y principalmente los docentes cuando acaban de ingresar al sistema público y se encuentran con unos programas sintéticos como los que ahora hemos estado estudiando en los consejos técnicos, suelen recurrir a colegas que tienen más experiencia y les preguntan, oye, ¿cómo manejas este PDA, este contenido, cómo lo puedes aterrizar, cómo aplicas tú los proyectos de STEAM, cómo le haces, ¿no? Y entonces orientar este tratamiento de contenidos por parte del tutor se convierte pues en el día a día. Entonces estar dando sugerencias, dando comentarios, compartiendo experiencias es importante. Y por último, fomentar la transformación de las prácticas. Creo que esto es algo de lo más complejo, porque fomentar la transformación de las prácticas con base en el diálogo profesional requiere que, en primer lugar, el tutor, la tutora, sea consciente de su propia transformación en la práctica, ¿no? No puedes hablar de algo que tú no has vivido. No le puedes decir a un docente nuevo si tú primero no has experimentado el cambio. Entonces, estas funciones del tutor, híjole, son muy comprometedoras. Por eso, no cualquiera se pone esta camiseta de tutor, ¿verdad? Porque exige ser congruente entre lo que estás sugiriendo y lo que estás haciendo en tu vida profesional. ¿Cuál sería entonces el enfoque de la tutoría actualmente para los docentes de nuevo ingreso? En primer lugar, fortalecer el aprendizaje y la autonomía profesional de los docentes de nuevo ingreso. Este es un elemento clave en este módulo. Si la tutoría se enfoca en fortalecer la autonomía de los compañeros, significa que el día de mañana no nos van a necesitar, porque ellos van a continuar creciendo y ellos van a acompañar a otros compañeros, ¿sí? Impulsar el mejoramiento de las prácticas docentes. Cuando uno empieza a cambiar su práctica, después te enamoras del cambio, porque sabes que no puedes dejar de prepararte, necesitas siempre evolucionar. Y fomentar la transformación gradual de sus propias prácticas. Esto lo podemos hacer de distintas maneras, utilizando el aprendizaje entre pares, aplicando dispositivos, como lo vamos a ver a continuación,
y apoyando, brindando apoyo profesional y comprensivo y empático. Estos tres elementos, estos elementos que conforman el enfoque de la tutoría, se traducen en estrategias, en propuestas, en acciones por parte de los tutores. Y bueno, pues aquí es en donde vamos a empezar a aterrizar todo este marco que norma el proceso de tutoría. Tenemos en la pantalla un ciclo que está conformado por 6 elementos, 6 momentos. Si ustedes recuerdan cuando estaban estudiando su licenciatura, maestría o doctorado y estaban trabajando en un informe de prácticas o en una tesis, se hablaba de un tipo de investigación, la investigación-acción. Y en esa investigación-acción se desarrolla a través de ciclos reflexivos. Es decir, estamos continuamente yendo a la teoría y luego a la práctica y después reflexionamos sobre la teoría y sobre la práctica y vamos generando nuevas experiencias. El ciclo de la tutoría es algo similar. Es como una especie de espiral ascendente en donde vinculamos el plan de trabajo, es decir, los lineamientos, la normatividad, la metodología, con la intervención. Y a partir de un plan de trabajo y la intervención que hacemos los tutores, los profesores, generamos un diálogo reflexivo. Y ese diálogo reflexivo te permite generar evidencias. Y cuando tienes las evidencias, requieres registrar los aprendizajes que se muestran en las evidencias. Y a partir de este registro, profundizar la práctica y modificarla. Y regresamos otra vez al plan de trabajo. Y modificamos nuestro plan de trabajo para intervenir y generamos un diálogo reflexivo y así vamos avanzando sucesivamente a lo largo de la vida. Para hacer este ciclo reflexivo, este ciclo de cambio, de tutoría, hay algunos principios que no podemos olvidar. En primer lugar, necesitamos los maestros tener más certeza que nuestra intervención pedagógica está siendo la pertinente, la que responde al contexto. Necesitamos ganar mayor seguridad en que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, si bien no perfecto, lo estamos haciendo cada vez mejor. Y esto al maestro, a la maestra le da un valor y ese mismo valor la potencia o lo potencia a generar nuevas experiencias. El impulsar la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje, el saber que entre colegas aprendemos más si estamos juntos y aprendemos juntos, que aprender de manera aislada. Favorecer la seguridad y la confianza en sí mismo, que tiene que ver con el primer elemento que mencionaba aquí arriba. Desarrollar habilidades para el aprendizaje profundo, es decir, para cada vez más ir ahondando en nuestra propia práctica, profundizando en los elementos teóricos y haciendo un proceso de transformación con mayor, que sea más sostenible en el tiempo, que tenga más duración. Transformar la práctica docente y combinar el trabajo autónomo y el diálogo entre tutor y tutorado. Esto es el ABC de la relación tutora. Si alguno de estos elementos falta, es posible que la relación no esté dando lo que se espera de ella, ¿sí? Para esto, vamos a profundizar un poquito más en estos elementos. Les voy a invitar a que hagamos una actividad en Menti. Voy a cambiar mi ventana a Menti. A ver, no sé, Raúl, si me puedes confirmar si se ve Menti por acá en la pantalla. No, entonces voy a volver a compartir mi pantalla para que podamos ver aquí mi ventana de Menti. Ahora sí se ve. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Quisiera, para como ir aterrizando estas ideas y no quedarnos solamente en un discurso teórico, en un discurso normativo, quisiera preguntarles a ustedes, ¿con qué frecuencia realizan las siguientes acciones? Vamos a ver cómo andan en la relación tutora, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las acciones? Y voy a compartir aquí en el chat de Zoom la liga de esta presentación en Menti para que le den clic y puedan ingresar a ella. Bien, aquí está, miren, la liga en el chat. Por favor, si son tan amables de dar clic aquí, o bien, si tienen su celular a la mano y lo colocan frente a la pantalla de su computadora, está el código QR de Menti. Lo pueden escanear con su teléfono para poder participar en esta actividad, ¿ok?
Bien, entonces vamos a esperar unos segundos mientras ustedes están ingresando a la aplicación de Menti. Mientras voy nada más mencionando las acciones que les invito a que ustedes nos compartan con qué frecuencia las realizan, ¿ok? Bueno, primera acción. Cuando desconozco algo, lo puedo reconocer sin problema. ¿Cómo andas ahí? Suelo sacar conclusiones de una situación solo si tengo evidencia para ello. Tengo habilidades para valorar información que implica un análisis detallado. Analizo mis ideas de manera crítica antes de expresarlas. Manejo ideas o alternativas diferentes ante un problema. Soy flexible cuando me encuentro ante una nueva situación. Reconozco las situaciones irregulares o excepcionales. Te invitaría aquí a que selecciones si esto lo hace siempre, casi siempre, regularmente, casi nunca o nunca. A ver qué nos dicen por aquí esta gráfica de Menti. Tenemos en este momento ya 54 compañeros que han respondido, 103 ya dentro de la aplicación y bueno, ya están aquí dando sus aportes. Muy bien, muy interesante, miren lo que se está mostrando en esta gráfica. Bien. En cada una de estas acciones, si yo pongo mi cursor, vamos a ver el número de votaciones en cada uno de los niveles, así, para que veamos cuál es la tendencia, ¿verdad? Y aquí debajo de cada indicador o de cada aspecto, también aparece un promedio, 3.6, 3.8, 3.9. La escala es del 1, 2, 3, 4, del 1 al 5, por eso tenemos 4.1, 4.2, pero también podemos ver el número de votaciones por cada nivel, ¿ok? Bueno, bien. Tenemos en el primer indicador, es el más alto, cuando desconozco algo lo puedo reconocer sin problema. Esto nos tiene que indicar algo, ¿verdad? Nos habla de un rasgo del tutor. También aquí como uno de los más altos, sobresale, soy flexible cuando me encuentro ante una nueva situación, con 4.2 en promedio. Y debajo de estos dos tenemos con 4.1, manejo ideas o alternativas diferentes ante un tema y reconozco las situaciones irregulares o excepcionales. Y bueno, pues ya contrastando un poco con el que al parecer se está quedando como el promedio más bajo, suelo sacar conclusiones de una situación solo si tengo evidencia para ello. ¿Qué opinan, compañeras, compañeros? ¿Qué podemos interpretar de esta gráfica que estamos viendo en la pantalla? Bien, si alguien nos comparte en el chat, estaría excelente. O bien, si gustan pedir la palabra, les podemos dar el micrófono también y activan su cámara y los podemos ver y escuchar. A ver, ¿qué opinan de estos resultados que estamos viendo aquí, maestros? ¿Qué les llama la atención? La maestra Alejandra tiene su manita levantada. Adelante, maestra, si gustas activar tu micrófono, te escuchamos. Sí, bueno, con respecto a la pregunta 2, ¿sí me escucha? Excelente, adelante. Sí, con respecto a la número 2, se refiere a que entonces juzgamos, estamos juzgando o, o que, bueno, aquí es si no tenemos evidencia para sacar conclusiones sobre una situación, entonces significa que estamos juzgando, ¿verdad? Y en el caso de nuestros tutores, mm, sería pues simplemente basarnos en cosas que estamos observando. Bueno, yo nada más quisiera preguntar si sí va por ahí la idea, que salimos muy bajos. No, la verdad es que sí, me parece que el hecho de salir
como un porcentaje bajo o un promedio bajo, significa que esto no se está haciendo, ¿verdad? Lo cual, lo cual puede ser un elemento positivo. O sea, si, si emitimos conclusiones solo cuando tenemos evidencia, dice, suelo sacar conclusiones de una situación solo si tengo evidencia para ello. Es decir, que basamos nuestras conclusiones en un elemento constatable. Esto puede ser, maestra, que todavía nos falte tener evidencias, ¿verdad? Que a lo mejor todavía podemos estar sacando conclusiones sin tenerlas. Sería una manera de interpretar este indicador, ¿cierto? ¿Verdad? Ok, entonces aquí hay un elemento que pudiéramos nosotros mejorar en general, ¿eh? Estoy hablando de manera general. Tener más evidencias para poder emitir alguna conclusión más fundamentada, ¿ok? Bueno, ese se podría ser un área de oportunidad, digámoslo así, en este contexto de la encuesta rápida. ¿Qué más? ¿Qué notan? ¿Qué les llama la atención? Así es, maestra Ángeles. Podría ser que es algo que observo, pero no tengo todavía todas las evidencias para demostrarlo, ¿verdad? Todavía me estoy basando mucho en la inferencia, en esta habilidad de inferir, cuando a lo mejor sí necesitaríamos contar con más evidencias para afirmarlo. Nos dice Vincent Humberto, por la naturaleza de nuestro trabajo, en ocasiones nos remitimos a nuestra experiencia sin necesidad de tener la evidencia en concreto. Exactamente, puede ser también, ¿no? Que como ya estamos tan familiarizados con la dinámica escolar, que pareciera pues que ya lo entendemos, ¿verdad? Cuando hay ocasiones en las que sí necesitamos contar con esa evidencia. Maestro Adrián, si gustas activar tu micrófono, te escuchamos. ¿Qué Sí, opinas? maestro, concuerdo con lo que comenta el maestro, que en ocasiones hacemos este caso a la experiencia. Yo, por ejemplo, les comparto, yo, por ejemplo, cuando nos hacen llegar las fichas descriptivas de nuestros alumnos, no me gusta agarrarlas, maestro. ¿Por qué? Porque en ocasiones se predispone uno a etiquetar a los alumnos. Yo, por ejemplo, les digo, yo mis fichas descriptivas analizo ya en estas fechas para ver si ha habido un cambio en el niño y me doy cuenta de varias sorpresas de que me comentaba la maestra de que el muchacho venía de una forma, pero resulta que con el cambio del maestro tuvo una actitud ante el trabajo totalmente diferente. O sea que en ocasiones, pues sí, sí concuerdo con lo que dice el maestro, hacemos caso a la experiencia que está mal, pero sí veo que tenemos pues muchas áreas de oportunidad para hacer esto de la tutoría de la mejor manera posible. Gracias. Gracias, maestro Adrián. Y a mí me parece, digo, y voy a hablar también desde mi experiencia, me parece que recurrir a la experiencia también es muy válido, ¿verdad? Porque el hecho de que ustedes ya hayan experimentado algo les da también soporte para poder compartir esa experiencia con otros colegas. La clave será preguntarnos si ante esa situación, esa experiencia que tenemos es válida, es pertinente, porque pudiese ser que esa experiencia pues sea muy personal, pero no sea congruente con lo que está pasando el compañero, ¿no? Nada más como tener cuidado en esa parte de compartir las experiencias. Gracias, maestro Adrián. Maestro Adrián, tiene la manita levantada. Ah, perdón, déjela abajo. No se preocupe, maestro. Maestro Ramón, adelante, ya le veíamos, ahora también le podemos escuchar. Adelante. ¿Qué opina usted? ¿Qué percibe aquí en estos resultados? Sí, gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. El reconocimiento a todo ese aspecto que estamos viendo como resultado a cada una de las indicaciones, en ocasiones es favorable la experiencia. Cuando tienes el conocimiento del entorno de los padres de familia y de las acciones de los alumnos, a veces ya conoces su modalidad de trabajo, su modalidad de experiencia, incluso sus aprendizajes enfocados en cada uno de los alumnos, en cómo se desarrolla la actitud de ellos hacia el docente. Es un punto muy importante. El docente tenemos que tener muy en claro cómo estamos manejando ese aprendizaje, cómo lo estás manejando y enfocando en esa acción. Hay un punto muy importante que siempre he enfocado. Si vas a planear, ¿cómo vas a planear? ¿Planeas para enseñar o planeas para que aprendan?
Son dos enfoques diferentes que debemos de tener muy claro nosotros como docentes hacia cómo y cómo. Eso de hoy manejar los PDA, debemos de tener muy en claro cómo vamos a enfocar esos aprendizajes con los alumnos para que ellos recapilen esas acciones en el entorno familiar. Gracias. Gracias, maestro Ramón. Efectivamente, me parece que usted está mencionando algo relevante en cuanto al enfoque centrado en el aprendizaje, ¿verdad? Que no podemos perder de vista. Y quisiera resaltar dos, me parece que son fortalezas de los compañeros que estamos el día de hoy reunidos acá. La flexibilidad ante situaciones nuevas. Me parece que la pandemia nos puso justamente en esta situación nueva, ¿verdad? En donde aprendimos que ya no podemos dar respuestas como antes lo hacíamos, que necesitamos también ser resilientes ante estos problemas. Y una segunda fortaleza que yo observo acá es el manejar ideas o alternativas diferentes ante un problema, así como reconocer las situaciones irregulares o excepcionales. Creo que estos pudieran ser aprendizajes post pandemia, ¿verdad? O a partir de la pandemia, lo cual, pues, bueno, es digno reconocer en el trabajo que estamos haciendo, pues, porque estamos en un contexto distinto, pero también necesitamos desarrollar un enfoque para abordar las situaciones diferente al anterior. Bueno, pues todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos hablado desde hace unos minutos con la actividad de Menti tiene que ver con algo que se denomina el pensamiento reflexivo. Este pensamiento reflexivo en donde reconocemos nuestra propia ignorancia, en donde desarrollamos la actitud de la humildad, del valor de la humildad, en donde se suspenden las conclusiones, y cuando digo se suspenden, no es que no las saquemos, no, sino que las analizamos. O sea, desarrollar esta capacidad de analizar nuestras propias conclusiones cuando no tenemos toda la certeza, creo que también es un elemento del pensamiento reflexivo. Esta capacidad para evaluar información compleja que hemos también venido desarrollando y que ustedes lo manifiestan aquí en Menti. Una revisión crítica de las propias ideas, porque en muchas ocasiones traemos creencias de nuestras generaciones anteriores, ¿verdad? De nuestros profesores, de nuestros padres, y hacer una revisión crítica de ellas nos permite como apartarnos de las que no nos dejan crecer, que son ideas limitantes, para fortalecer aquellas que impulsan nuestro desarrollo profesional y personal. El manejo simultáneo de ideas o alternativas diferentes, lo que hablábamos de la pandemia, esta sensibilidad para percibir matices. O sea, aquí los alumnos no son blanco y negro, ¿no? Sino que hay una escala de grises muy amplia. Estamos ante un espectro muy diverso. La flexibilidad frente a las experiencias nuevas, que también aparece como una fortaleza. Considerar las circunstancias excepcionales o irregulares. Todos estos son indicadores de que estamos desarrollando un pensamiento reflexivo en nuestra labor. Ahora, este pensamiento reflexivo lo podemos graduar en 3 niveles. Estas ideas las tomo de un libro de Philippe Perrenot, que es sobre la formación de los profesores, de los formadores de docentes, ¿sí? La formación de los formadores de docentes. Y este libro de Philippe Perrenot nos habla de que hay 3 niveles de reflexión y los podemos aplicar a la tutoría. Un nivel que le denomina descriptivo, en donde simplemente captamos la realidad. Solamente recibimos la experiencia, recibimos el acontecimiento, la anécdota, y lo reproducimos tal cual es. Lo que se ve es lo que se recuerda era. Simplemente somos receptores de estímulos. Sería un nivel descriptivo. Un nivel más profundo en la reflexión sería un nivel analítico, en donde ya no me quedo solamente con lo que capto de la realidad, sino que ahora analizo esa realidad iluminado por una teoría que ayuda a entender la práctica, a aplicar la teoría en la práctica. Y aquí estaríamos frente a un nivel de cuestionamiento de la práctica al cotejarla con una determinada norma, la mirada teórica de la realidad. Y en este nivel de reflexión, la realidad, lo que conocemos, nuestras experiencias, son iluminadas
por los aportes de otros, de investigadores, de académicos, de compañeros, de directores, etcétera. Pero todavía hay un nivel mayor, compañeros, el nivel crítico. Y aquí está el paradigma sociocrítico que está detrás de la nueva escuela mexicana, que no se trata solamente de describir la realidad o de verla con lentes teóricos, sino que además se trata de transformarla, de generar nuevos esquemas de acción. La idea de cambio está asociada a la transformación social, a la idea de crisis de los paradigmas. Y los tutores, particularmente quienes somos tutores, quienes somos formadores de docentes, acompañantes de docentes, estamos llamados a estar en este nivel de reflexión, ¿sí? A ser personas, agentes que promueven la transformación de la práctica. Y ahí y este nivel es muy importante porque cuando se acercan los compañeros maestros a ustedes para pedirles consejo, para pedirles una asesoría, pueden quedarse en el nivel descriptivo, dándoles recetas, no, mira, léete este libro, ¿eh? Y esto te va a resolver la situación, ¿no? O, no, es que yo estudié esto y te paso al costo la teoría. O bien, en la parte de la práctica transformadora, esto nos implica todavía más porque conlleva también un alto nivel de relación, de empatía, incluso de generar nuevas experiencias de cambio desde nosotros mismos. Bueno, pues esto se dice muy bonito, suena muy interesante y los nuevos enfoques curriculares y pedagógicos lo dicen, pero ¿cómo hacerlo? Dirán ustedes, ¿no? A ver, maestro Silvano, ¿cómo le hago para llegar a ese nivel de práctica transformadora? Bueno, Rebeca Nijovic nos presenta algunos dispositivos que permitirían o pueden permitir generar un proceso de cambio con otros compañeros. Y estos se llaman dispositivos para el desarrollo profesional docente. Hay varios dispositivos que en el módulo 2 se abordan estos tres que voy a describir ahora y vamos a ir haciendo algunos ejercicios. En primer lugar, los incidentes críticos. Aquí ya esta imagen les puede decir algo, ¿verdad? ¿Les suena incidentes críticos? Un evento que nos generó conflicto, un conflicto que nos movió el tapete. Las parejas pedagógicas. También en la actualidad se subraya la importancia de aprender entre pares, de observar nuestras prácticas entre pares. Y el Ateneo didáctico, el Ateneo pedagógico. ¿Qué es un análisis de incidentes críticos? Es aquella situación, aquel suceso que nos puso en crisis, que nos desestabilizó, que desestabilizó nuestros modos de hacer. Lo que veníamos haciendo de manera cotidiana fue sacudido por un evento. Y los incidentes provocan la necesidad de revisar nuestros conceptos, nuestras estrategias, nuestros sentimientos. Es decir, hacer un análisis a fondo de cómo veníamos funcionando para generar un proceso de transformación que puede ser gradual o puede ser abrupto, dependiendo de cómo nos haya sucedido. Y estos estos incidentes críticos, si los aplicamos al Plan 2022, podríamos visualizar que los ejes articuladores tienen muchos elementos, muchas situaciones o problemas de la realidad que nos permitirían identificar incidentes críticos. Por ejemplo, si hablo de la vida saludable, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido en algún momento de nuestra vida alguna crisis de salud, verdad? En la pandemia, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos dio COVID? ¿Sí? Y nos vimos en un escenario de temor, de salir a la calle, de estar con nuestros familiares. En el eje articulador de vida saludable puede ser un elemento que nos ayude a organizar incidentes críticos en los maestros. A ver, ¿en qué momento de tu vida tu salud ha estado vulnerada? Porque si lo has vivido tú, puedes estar más abierto a aquellas situaciones de crisis de salud que están viviendo tus alumnos, las familias de ellos, tu comunidad. Si hablamos de equidad de género, ¿cuántas de ustedes maestras, de ustedes profesores, en algún contexto han sido quizá sometidos o han vivido alguna relación
en donde había una cuestión de poder, o quizá en el eje articulador de inclusión. A lo mejor en algún contexto has vivido también la exclusión. O sea, el incidente crítico te permite primero ver el eje articulador, cómo tú has sido afectado en ese aspecto. ¿Sí? Y estos ejes articuladores y los incidentes críticos podrían ser un elemento para sensibilizar a muchos colegas docentes, directivos, de acuerdo a estos elementos curriculares, pero también a partir de sus propias experiencias. Y aquí vamos a hacer una actividad en Menti. Voy a compartir mi pantalla. No sé si están viendo Menti otra vez aquí en la pantalla, compañeros. ¿Sí la están viendo, la gráfica? Ok. Quisiera invitarlos a que me ayuden. Menciona un incidente crítico que hayas vivido que esté relacionado con alguno de los ejes articuladores del Plan 2022. Yo, por ejemplo, mencionaba esto de la vida saludable, ¿no? En mi caso, el verme infectado por el virus del COVID me puso en muchos sentidos de mi vida profesional y personal en jaque, así como seguramente a muchos de ustedes, ¿no? Bueno, pues ese para mí fue un incidente crítico, me sacudió, me modificó mi manera de ver la vida y de actuar, o sea, de protegerme, de cuidarme. ¿Qué otros incidentes críticos ustedes han vivido si lo relacionan con alguno de los ejes articuladores? En la inclusión, ¿han vivido alguna situación de exclusión? En la equidad de género, ¿han vivido un incidente crítico relacionado con ese elemento, con ese eje? En la interculturalidad crítica, ¿han vivido en una situación en donde ustedes se hayan percibido vulnerables por algún aspecto de raza, de cultura, de creencia, de tipo de vida, de género? Compártanos, por favor, algunos incidentes críticos que ustedes hayan experimentado en relación a alguno de estos ejes articuladores. A ver si podemos hacer ese enlace. El no ser tomada en cuenta en mis participaciones por ser mujer, claro, en la parte de la equidad de género, ¿verdad? Contextos en donde simplemente eres mujer y aquí no puedes opinar, es lamentable, pero todavía existen contextos en donde esto sucede. En una ocasión en pandemia, mi autoridad educativa me pidió que abandonara la sesión porque iba a tratar temas con las compañeras que no me competía escuchar y que después ella hablaba conmigo. En la parte de la inclusión, en el eje de inclusión, claro. Gracias por compartir, maestro. En una escuela donde fui interina me sentía excluida ya que las docentes no me tomaban en cuenta. Nuevamente la parte de la inclusión. Viví una situación de exclusión en donde me discriminaban por hacer uso de la lengua de señas, ignorándome y evadiéndome. Lamentable, pero sucede, ¿verdad? He tenido que cambiar hábitos para mejorar y valorar mi estado de salud emocional y física. El ser excluido en ciertos temas por ser docente de nuevo ingreso. Esas frases de, pues tú qué sabes si apenas acabas de entrar al sistema, hacen mucho, mucho daño. Mantenerme en un peso adecuado por salud es un reto, pero también es una situación que no siempre es fácil manejar, y más si quienes tenemos alguna cuestión de sobrepeso, de obesidad, en ciertos contextos también somos devaluados, ¿verdad? Criticados, excluidos incluso. Cuando por ser docente joven no te toman en serio, la supervisora se molesta conmigo por ejercer mis derechos. Cuando tengo reuniones con los padres de familia, asisten solo las mujeres, ya sean mamás o tías de los alumnos. El ser excluido por el ser nuevo y además la carga de comisiones por la misma razón. Como eres nuevo, ahora te toca limpiar la escuela, ¿verdad? Bueno, digo, estoy caricaturizando, pero esas cuestiones, esas acciones que no tendrían que adjudicarse solo por ser nuevo.
el hecho de salud por enfermedad, rechazo, por ese motivo. Bueno, todos estos incidentes, todo esto que nos ha sucedido en algún momento de la vida, permite sensibilizarnos ante estos contextos que son muy retadores y que la nueva escuela mexicana los considera dentro de los ejes articuladores. Nos dice por aquí la maestra Maricruz, el ser exclusivo por los compañeros por diferencia de opiniones. Aquí entiendo que es excluido por los compañeros por diferencia de opiniones. Gracias, maestra Wendy. Eso de aceptar las palabras inclusivas en los nuevos libros de texto cuando no había aceptación. Exclusión con el equipo de trabajo por ser nueva y no tener una relación de amistad con las personas. Bueno, pues me parece que tenemos mucho de qué hablar en estos asuntos de los incidentes críticos. Imagínense que a nuestros colegas docentes de nuevo ingreso tutorados, en alguno de las sesiones, en algún momento, les ayudamos a que afloren todos estos incidentes críticos, todo esto que han vivido y que nos ayuda a ver la vida de una manera diferente, ¿verdad? Nos dice por aquí ser sacado de una reunión general por solo ser docente de grupo y no estar dentro de mi incumbencia en los temas de gestión. Algunas veces la edad, el físico, la posición económica, la alegría es motivo de que te pongan trabas los compañeros o director para desarrollar actividades innovadoras. Te quieren dentro del aula, nos dice. En la interculturalidad crítica, cuando trabajamos en otra localidad, se requiere tiempo para adaptarnos a los usos y costumbres, fiestas, tradiciones. Claro, eso también es importante. Muy bien, bueno, cuando por ser nuevo te comisionan varias cosas. No poder entrar a la sala de cine por llegar tarde sin conocer las causas. Bueno, pues vaya, tenemos muchos incidentes críticos, compañeros y compañeras aquí presentes. Estos incidentes críticos son un elemento que le llama Rebeca Nijovic un dispositivo para el desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque identificar la situación que nos provoca inestabilidad, que nos provoca conflicto, cuando la compartimos con otros compañeros, tenemos la posibilidad de formular hipótesis de causas posibles. Y este análisis, cuando lo miramos desde otras perspectivas, se convierte en un detonante de aprendizaje, ¿sí? Bueno, pues aquí está un primer dispositivo que podemos ejercitar con nuestros colegas tutorados o con nuestros colegas docentes. Este es el primero. Vayamos al segundo dispositivo. Las parejas pedagógicas. Es una estrategia en la que dos personas reflexionan sobre su propia práctica. En las parejas pedagógicas no hay el que sabe más y el que sabe menos. En este proceso se construye conocimiento sobre su propia forma de ejercer la docencia. Y aquí es en donde, a partir de esta observación mutua, el diálogo que se genera nos permite ahondar sin sentirnos juzgados por el otro. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque yo he conocido casos aún entre docentes de nuevo ingreso que tienen el mismo tiempo en la educación, que fueron en la misma normal, que todos sacaron un mismo promedio. En ocasiones, tristemente, hay uno que dice, yo sé más que tú. Paradójico, ¿verdad? Pero puede suceder, ¿sí? Entonces, aprender a manejar ese ego académico es vital en una pareja pedagógica, porque para que funcione la pareja pedagógica necesitamos que ambos se perciban en igualdad de condiciones. De esa manera, uno no tiene que enjuiciar al otro, sino que ambos pueden entenderse en la práctica. Bueno, pues no sé si ustedes sepan, pero con este plan 2022, al colocar en el centro las metodologías didácticas como los proyectos STEAM, el aprendizaje basado en problemas, muchos compañeros se han puesto como a temblar un poco y ahora decir, ¿cómo le hago? ¿No?
A ver, ¿estaré bien en lo que estoy haciendo? Y esos cuestionamientos han llevado a que emerjan los expertos, los que dicen, yo voy a enseñarles cómo hacer, ¿no? Cuando en esta época no se trata de expertos, se trata de aprender juntos. Y la aplicación de las metodologías didácticas es una oportunidad para aprender juntos a planificar, a ejecutar esas metodologías y a evaluarlas. Bueno, voy a regresar a Menti y les invito a que hagamos el siguiente ejercicio. En una observación entre pares, ¿qué aspectos consideras más relevante observar en una clase donde se desarrolla un proyecto? Piénsate en que estás acompañando a otro colega profesor, maestra, y vas a observar su clase. Tú y la maestra o el maestro son iguales. Imagínate que están en igualdad de condiciones. ¿Qué observarías de su clase? ¿Y qué le invitarías a que esa persona observara de la tuya? ¿Qué consideras más relevante observar en una clase donde se desarrolla un proyecto? A ver, compártenos un poco, por favor, desde tu percepción, desde tu experiencia y tus conocimientos. ¿Qué sería lo más relevante observar en este caso? Voy a compartir nuevamente en el chat de Zoom la liga de Menti, por si alguien se le perdió, aquí lo puede nuevamente dar clic. En el chat nos dice Wendy, el trabajo colaborativo. Ok, bueno, muy bien, ese es un elemento que desde la experiencia de la maestra Wendy, pues pondría en la mesa para la observación. Su estrategia de trabajo, nos dice María Elena. Ok. ¿Cuál es el propósito de la actividad, la manera en que yo la llevó a cabo, el acompañamiento de los niños, la forma en que se evaluó? Bueno, aquí nos da como una serie de elementos que habría que considerar. La interacción entre alumno-maestro, el empleo de las estrategias, cómo evalúa y cómo hace partícipes a todos sus estudiantes, la libertad que se da a los alumnos de proponer, las consignas para las actividades, la forma en que retroalimenta, la participación. Sí, perdón, voy a poner aquí el código QR en la pantalla para que lo puedan ver. La relación del proyecto con el contexto del alumno, la interacción entre maestro y alumno, la metodología, cómo se dirige a los alumnos, de qué manera da a conocer lo que aprenderán. Bueno, estoy viendo que se repite la interacción entre alumno y docente, la metodología de trabajo, la organización, el ambiente, aquí aparece también, las estrategias y actividades que maneja para mantener interesados la participación, cómo motiva la participación. Nos dice la maestra Luz del Carmen, la actitud de escucha, la alegría, la construcción del aprendizaje. Muy bien, bueno, pues creo que está muy interesante esto porque tienen bastante claridad de lo que se puede observar entre colegas. El material que se utiliza, el nivel de liderazgo, la organización, el propósito. Ok, muy bien. Bueno, entonces podríamos organizar todo esto que se está comentando como en aspectos técnico-pedagógicos, pero también aspectos de relación, ¿verdad? El manejo de grupo, por supuesto, el uso de los materiales, el ambiente que se genera. Muy bien. Bueno, pues cuando hacemos esta observación e identificamos estos elementos y los compartimos entre compañeros, entre colegas, estamos aplicando el dispositivo de la pareja pedagógica. Estoy muy seguro que una gran cantidad de ustedes lo ha hecho, a lo mejor sin llamarlo así, ¿verdad? Pero cuando le dices a otro compañero, oye, visítame a mi clase, me gustaría que me observaras, me gustaría que me ayudaras a mejorar.
O cuando algún colega a ti te invita, ¿no? Y te pide apoyo para mejorar. Pues qué mejor que hacerlo en un proceso de tutoría, estimadas y estimados compañeros. Hacerlo dentro de un proceso de tutoría significa convertir esa experiencia en objeto de reflexión y de análisis. Y eso es algo que ustedes y yo podemos hacer con la disposición de apoyar a otra persona. Y por último, el Ateneo didáctico. Vamos al tercer dispositivo. Es un intercambio entre pares coordinado por un tutor y enriquecido con aportes bibliográficos. Los participantes se llevan los aportes del grupo, los puntos de vista y los acuerdos tomados. El Ateneo didáctico es un dispositivo útil cuando necesitamos iluminar la experiencia con una mirada teórica. Y esa mirada teórica nos puede llevar a incrementar lo que conocemos sobre la situación, sobre nuestra propia labor. ¿Cómo implementar el Ateneo didáctico? Presentar problemas generados en situaciones reales, esos problemas, vincularlos con marcos teóricos, explicarlos desde un marco teórico para enriquecerlo, para enriquecer la práctica y compartir esas experiencias relacionadas con el problema y las maneras en que se solucionaron. Entonces, esto nos da como una mirada más amplia de lo que estamos viviendo en nuestra práctica. Muy bien. Los consejos técnicos podría ser un ejemplo de cómo aplicar un material didáctico, exacto. Cuando además de compartir las situaciones y las problemáticas que estamos enfrentando, las iluminamos con materiales, con recursos bibliográficos, con experiencias de autores, con videos de compañeros que lo han vivido, y eso alimenta el conocimiento que podemos tener sobre una situación y cómo abordarla. Ese sería un buen ejemplo, maestra. Gracias por compartirlo. Claro, el trabajo entre pares al abordar el mismo proyecto puede ser motivo de un ateneo didáctico, ¿sí? La diferencia entre las parejas pedagógicas y el Ateneo didáctico es que las parejas pedagógicas pueden quedarse en una discusión, un análisis de la práctica, pero ya cuando la práctica se lleva a ser analizada a la luz de unos elementos teóricos, esa pareja pedagógica se convierte en un Ateneo didáctico. ¿Ok? Bueno, estos dispositivos se pueden combinar. Puede ser que en un inicio arranques con un incidente crítico en donde el maestro, el compañero, como vaya y recurra a esas situaciones que le han movido el tapete, como decimos coloquialmente, para después observar la práctica, analizarla en conjunto y después iluminarla en un ateneo didáctico. Es decir, estos tres dispositivos no es que se tenga que trabajar uno u otro, sino que se pueden complementar. Los tres pueden ser parte de un proceso de asesoría, de tutoría, de acompañamiento para nuestros compañeros. Bueno, pues ya para ir cerrando nuestra reunión, la evidencia integradora del módulo 2 consiste en que ustedes realicen una actividad, ya sea con un docente tutorado o con un compañero conocido, con un colega con quien tengan la confianza para hacerlo, en donde puedan aplicar alguno de estos dispositivos, en donde puedan aplicar un incidente crítico o observar la práctica de algún colega, como una pareja pedagógica, o bien un ateneo didáctico con un grupo de compañeros, o hacer una combinación de varios, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Primero, tener claro el propósito del dispositivo que se va a utilizar. Aplicar ese dispositivo, generar un diálogo reflexivo, generar evidencias y registrar los aprendizajes que se obtengan a partir de esa aplicación del dispositivo. Esa es la evidencia del módulo 2. Como ustedes podrán observar, es una evidencia muy experiencial. No estamos pidiendo una evidencia del módulo 2 solo teórica, en donde nos hagan un ensayo, no, sino que traten de llevarlo a la práctica con algún colega, con algún compañero. Creo que estos dispositivos se pueden mejorar, podemos ver el valor que tienen, pero ya cuando los ponemos en marcha. ¿Ok? Bueno, para terminar, yo les quisiera preguntarles qué aprendizajes
nos llevamos de la sesión del día de hoy? Me pregunta la maestra Luz del Carmen aquí en el chat. Maestro, si ya hicimos un proyecto como escuela, se diseñó, se realizó en colegiado en varias sesiones, se aplicó y tenemos evidencia, ¿puede ser? Aquí lo que pudiera hacer, maestra Luz del Carmen, es que quizá pudiera ser el de incidentes críticos, que como ya hay una experiencia previa, a lo mejor preguntarles a sus colegas, oigan, y de esto que planeamos, compartamos quizá una experiencia en donde digo, siempre se comparten experiencias exitosas, ¿no? Pero a lo mejor, ¿qué tal si le damos la vuelta a la moneda? Y si compartimos un evento en donde la experiencia no haya sido tan exitosa, más bien que nos haya generado como un replanteamiento, un incidente crítico. ¿Podría, maestra Luz del Carmen, si el incidente crítico desencadenar una experiencia de reflexión sobre lo que ustedes ya hicieron? Creo que sería muy interesante abordarlo de esa forma, ¿verdad? Es que en general los maestros hablamos mucho de lo que nos fue bien, esto funcionó, tal y tal, ¿no? Pero pocas veces hablamos de lo que no nos funcionó muy bien, cuando ese elemento pudiera ser un detonante de aprendizaje muy, muy importante. Muy bien, a ver, ¿qué aprendizaje se llevan de la sesión del día de hoy, compañeras y compañeros? Nos dice la maestra Olga, dar experiencias no exitosas que nos ayudan a ser críticos de lo que no hacemos bien. Sí, claro, es que está la pedagogía del error. O sea, cuando no, por ahí hay un libro que hace muchos años yo leí que nos dice que a veces hacemos caminos que nos enseñan que no hay que volver a hacerlos, ¿verdad? Sino que hay que hacer unos caminos diferentes a los que ya hicimos, pero esos que no funcionaron nos dejó un aprendizaje tal para crecer y generar otros más enriquecedores. Así es, maestra Julie. Yo creo que los incidentes críticos pueden ser un dispositivo que aporte elementos de crecimiento, a ser autocríticos con nuestra práctica. La importancia de identificar nuestras áreas de oportunidad, las diferencias entre Ateneo y aprendizaje entre pares, una reflexión sobre los incidentes críticos, el hecho de observar a otros docentes, tener distintas experiencias, saber cómo tratar con cada una de ellas, que a pesar de la experiencia aún podemos tener inseguridades. Bueno, vaya, ¿quién no tiene inseguridades, maestra? ¿Quién no tiene? O sea, creo que todos en algún momento hemos necesitado que un compañero o alguien o un libro o un autor o un video de YouTube nos dé pistas, ¿no? Pero aquí lo valioso está en que poco a poco vayamos creciendo en esa seguridad, ¿sí? Y ese crecimiento en la seguridad no significa volvernos ególatras y decir, no, pues yo ya lo sé todo, pregúntenme a mí, ¿verdad? Soy el manantial de la sabiduría. No, bueno, no se trata de llegar a ese nivel. Pero sí lo que podemos hacer es valorar nuestra propia experiencia, valorar todo el recorrido que hemos hecho y compartirlo. Y decir, en el compartir es en donde yo puedo fortalecer también mi conocimiento, ¿verdad? Tener una reflexión de nuestra práctica, reconocer que no lo sabemos todo, pero debemos estar en constante aprendizaje, claro. Creo que aquí aplica ese término de, en lugar de ser sabelo todo, teníamos que ser apréndelo todo, ¿no? Si somos apréndelo todo, entonces podemos estar en ese camino constante de ser como esponjas que estamos viendo a los demás como seres que nos complementamos y eso creo que es un cambio de actitud importante. Un incidente modifica la praxis, claro. Pues muchas gracias. Gracias, compañeras y compañeros de camino. Creo que el día de hoy, aquí a través de las tecnologías, hemos visto, nos hemos leído, hemos visto cómo otros colegas están en el mismo camino que nosotros, ¿no? En este deseo de que el acompañamiento que brindamos a otros maestros nuevos, sea en verdad de impacto. Yo les agradezco infinitamente sus participaciones. Veo que somos muchos los que estamos aquí conectados, conectadas, y eso me emociona porque eso significa
que compartimos una meta y esa meta es dejar huella en esta realidad que nos ha tocado vivir. Muchas gracias.